Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Hande Erçel. Sí, han leído bien. Hoy vamos a hablar de Hande, pero no de la Hande que vemos en la alfombra roja o en las series que protagoniza. Vamos a descubrir secretos, anécdotas y detalles que quizás no conocían de la mano de, atención, fuentes muy cercanas a ella. Así es, amigos. Hemos investigado a fondo y tenemos información jugosa, revelada por personas que conocen a Hande desde hace mucho tiempo. Prepárense para escuchar historias de su infancia, detalles sobre su personalidad fuera de las cámaras, sus pasiones ocultas y algunos momentos inesperados que la definen como persona. Y como el título lo indica, incluso vamos a hablar un poquito sobre la dinámica y los rumores que siempre la han rodeado con Kerem Bürsin. Pero tranquilos que todo será contado con respeto y con la intención de conocer mejor a esta talentosa actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido exclusivo y las últimas noticias de sus artistas favoritos. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle un buen like y compartirlo con sus amigos, así llegamos a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar los secretos de Hande Erçel. Bien, pongámonos cómodos porque tenemos mucha tela que cortar. Para empezar, vamos a retroceder un poco en el tiempo, a los primeros años de vida de Hande. Crecida en Bandırma, una ciudad a orillas del mar de Mármara, Hande tuvo una infancia bastante normal, rodeada del amor de su familia y amigos. Lo que quizás no sepan es que desde muy pequeña, Hande ya demostraba un talento innato para las artes. Según nos cuenta una de sus primas, Hande era una niña muy creativa. Siempre estaba dibujando, pintando o inventando historias. Recuerdo que organizaba obras de teatro para toda la familia, y ella siempre era la protagonista. Esta pasión por la actuación no era algo pasajero. Hande participaba activamente en obras escolares y clases de teatro, donde perfeccionó sus habilidades y descubrió su vocación. Lo que quizás la gente no sabe es que antes de convertirse en una estrella de la televisión, Hande consideró seriamente dedicarse profesionalmente al arte. De hecho, estuvo a punto de estudiar Bellas Artes en la universidad, pero finalmente se decidió por la sociología, una carrera que le permitía entender mejor a las personas y el mundo que la rodea. Pero el destino tenía otros planes para Hande. Durante un viaje a Estambul, fue descubierta por un agente de talentos que quedó impresionado por su belleza y carisma. Fue así como Hande dio sus primeros pasos en el mundo del modelaje, participando en campañas publicitarias y desfiles de moda. Aunque al principio no estaba segura de si era lo suyo, Hande pronto se dio cuenta de que disfrutaba mucho estar frente a la cámara y que tenía un talento natural para conectar con el público. Su gran oportunidad llegó en 2015, cuando fue elegida para interpretar el papel de Selin Yılmaz en la exitosa serie Güneş Inkler. Este papel la catapultó a la fama y la convirtió en una de las actrices más populares de Turquía. A partir de ahí su carrera despegó y no ha parado de ascender. Ha protagonizado numerosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación. Pero más allá de su éxito profesional, ¿cómo es Hande Erçel como persona? Según sus amigos más cercanos, Hande es una persona muy sencilla, humilde y generosa. A pesar de la fama y el reconocimiento, nunca ha perdido su esencia y sigue siendo la misma chica que creció en Bandırma. Hande es una persona muy leal y siempre está ahí para sus amigos y familiares, nos cuenta una de sus mejores amigas. Es muy divertida y espontánea, y siempre sabe cómo hacernos reír. Es una persona muy especial. Otra de las cosas que más admiran de Hande es su compromiso con causas sociales. Ha colaborado con diversas organizaciones benéficas, apoyando proyectos relacionados con la educación, la salud y el bienestar infantil. Es una persona muy sensible y le preocupa mucho el sufrimiento de los demás. Siempre está dispuesta a ayudar y a utilizar su plataforma para concienciar sobre diferentes problemáticas. Pero no todo es trabajo en la vida de Hande. Cuando no está grabando o participando en eventos, le encanta pasar tiempo con su familia y amigos, leer, viajar y disfrutar de la naturaleza. Es una apasionada del arte, la música y el cine. Le encanta ir a museos, conciertos y festivales de cine. También es una gran aficionada a la fotografía y le gusta capturar momentos especiales con su cámara. Y ahora hablemos de un tema que sé que a muchos les interesa, su relación con Kerem Bürsin. Como saben, Hande y Kerem protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkapm, Love is in the Air, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo.
La química entre ellos era innegable, y pronto los rumores sobre un posible romance en la vida real comenzaron a circular. Durante mucho tiempo Ande y Kerem negaron tener una relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, en abril de 2021, confirmaron su relación a través de una publicación en sus redes sociales, desatando la euforia entre sus fans. Durante casi un año, Ande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban muy enamorados en eventos públicos. Pero lamentablemente la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin a principios de 2022. La noticia de su ruptura sorprendió a muchos, ya que parecían ser una pareja muy sólida y feliz. Aunque no se conocen los motivos exactos de su separación, se especula que las apretadas agendas de ambos y la presión mediática pudieron haber contribuido a la ruptura. A pesar de su separación, Ande y Kerem han mantenido una relación cordial y se han mostrado respeto mutuo. Han evitado hablar públicamente sobre su ruptura y han preferido mantener su vida privada al margen de los medios. Algunos fans aún mantienen la esperanza de que algún día puedan reconciliarse, pero por ahora, parece que ambos están enfocados en sus respectivas carreras profesionales. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre los proyectos futuros de Ande. Después del éxito de Senkal Kapm, Ande ha estado trabajando en varios proyectos interesantes. Ha protagonizado la serie Bambaska Biri, donde interpreta a una fiscal con una personalidad compleja y desafiante. También ha participado en películas y campañas publicitarias. Ande es una actriz muy ambiciosa y siempre está buscando nuevos retos que le permitan crecer como artista. Además de su carrera como actriz, Ande también está incursionando en el mundo del diseño. Ha lanzado su propia línea de ropa y accesorios, que refleja su estilo personal y su pasión por la moda. También está trabajando en proyectos relacionados con el arte y la pintura, una de sus grandes pasiones. Ande es una mujer multifacética y siempre está buscando nuevas formas de expresar su creatividad. Pero volviendo a lo personal, y según fuentes muy cercanas, Ande ha encontrado la felicidad nuevamente. Se la ha visto en varias ocasiones con Hakan Sabank, heredero de una de las familias más adineradas de Turquía. Aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, las fotos de sus viajes juntos y sus apariciones públicas no dejaron lugar a dudas. Parece que Ande ha encontrado el amor en Hakan, y se les ve muy felices y enamorados. Aunque Ande es muy reservada con su vida personal, se sabe que Hakan se lleva muy bien con su familia y amigos. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos especiales y disfrutando de la compañía del otro. La familia de Ande está muy contenta con esta relación y apoya a Ande en su decisión. Y ahora, para añadir un poco más de información jugosa, les voy a contar una anécdota que me contaron sobre Ande y su pasión por los animales. Resulta que Ande es una gran amante de los animales y tiene varios perros rescatados en su casa. Los considera como parte de su familia y los cuida con mucho amor y dedicación. Una vez, durante la grabación de una serie, Ande encontró un perro abandonado en la calle y no dudó en llevarlo a su casa y cuidarlo hasta que encontró un hogar permanente para él. Este gesto demuestra su gran corazón y su compromiso con el bienestar animal. Otra anécdota que me contaron es sobre su sentido del humor. Dicen que Ande es muy divertida y que siempre está haciendo bromas en el set de grabación. Tiene un gran sentido del humor y le encanta hacer reír a sus compañeros de trabajo. Una vez, durante una escena romántica, Ande hizo una broma que hizo que todos se echaran a reír y tuvieran que repetir la escena varias veces. Su sentido del humor contagioso crea un ambiente de trabajo muy agradable y divertido. Y hablando de trabajo, quiero destacar la profesionalidad de Ande. Dicen que es muy dedicada y perfeccionista. Se prepara a fondo para cada papel y se entrega por completo a su trabajo. Es muy respetuosa con sus compañeros de trabajo y siempre está dispuesta a ayudar. Su profesionalidad y talento la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Para concluir con la parte de Bomba, Kerem Bürsin y familia revelan secretos, aunque no hemos tenido una revelación explosiva directamente de Kerem o su familia, hemos podido entender mejor la dinámica. La información recopilada sugiere que a pesar de la separación, existe un respeto mutuo y una relación cordial. No hay rencores evidentes y ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Es importante recordar que la vida personal de los famosos es eso, personal, y debemos respetar su privacidad y decisiones. En resumen, hemos explorado la vida de Hande Erçel desde sus inicios hasta su presente, revelando detalles de su infancia, su carrera, sus relaciones, sus pasiones y su lado más humano. Hemos descubierto que Hande es mucho más que una cara bonita y una actriz talentosa. Es una persona sencilla, humilde, generosa y comprometida con causas sociales.
Es una mujer multifacética que siempre está buscando nuevos retos y nuevas formas de expresar su creatividad. Es una inspiración para muchos jóvenes que sueñan con alcanzar sus metas y hacer del mundo un lugar mejor. Hemos hablado de su relación con Kerem Bürsin, su nueva relación con Hakan Sabank, su pasión por los animales y su sentido del humor. Hemos compartido anécdotas y detalles que quizás no conocían de ella. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande Erçel. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida de Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan de Hande Erçel. ¿Cuál es su serie o película favorita de ella? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos. Así llegamos a más personas y seguimos creciendo como comunidad. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y las últimas noticias de sus artistas favoritos. Y estén atentos porque pronto tendremos más vídeos interesantes y emocionantes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.